Cursosbiblicos.net presenta el estudio sobre el Espíritu Santo. Que Dios le bendiga en su estudio de la palabra divina. Por supuesto, al decir el Espíritu Santo antes de Pentecostés, nos referimos al día de Pentecostés, relatado en Hechos capítulo 2, en el cual el Espíritu Santo se manifestó de una manera muy maravillosa, una manera que no se había conocido antes. En el día de Pentecostés, el año de la muerte de Jesucristo, relatado en Hechos capítulo 2, Dios inició un cambio muy grande en la obra del Espíritu Santo. Algunas personas creen que el Espíritu Santo no había hecho nada antes del día de Pentecostés. Están muy equivocados. El Espíritu ya estaba obrando. Y en este estudio nosotros estaremos viendo la obra que el Espíritu hacía antes de ese día. Una obra muy importante. Hacía pocos días que Cristo había cumplido toda la ley antigua. Y de esta manera el Señor había ratificado el nuevo pacto, o sea, el Nuevo Testamento. Jesucristo había sido glorificado a la diestra del Padre, y en aquel día de Pentecostés mandó al Espíritu Santo, que durante tanto tiempo se había esperado de acuerdo con las profecías y las promesas de Dios. Las nuevas actividades del Espíritu Santo en la Iglesia del Señor, o sea, bajo el nuevo pacto establecido por Cristo, pueden entenderse solamente si entendemos primeramente sus actividades antes del día de Pentecostés. Estoy seguro que muchos de ustedes ya están muy ansiosos por hablar del tema de hablar en lenguas, de la sanidad divina, de los diferentes milagros que se hacían en el primer siglo, tal vez del bautismo en el Espíritu Santo y estas cosas. Pero quiero que tenga paciencia y que vea la importancia de esta lección. El propósito de esta lección es repasar las actividades del Espíritu Santo desde la creación hasta el día de Pentecostés, o sea, en su Biblia, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Hechos capítulo 1, versículo 26. Y es muy importante. Mejor dicho, es esencial. Dudo que sea posible entender correctamente la obra del Espíritu Santo a partir del día de Pentecostés si no entendemos primeramente su obra antes del día de Pentecostés. Porque en el día de Pentecostés algo muy importante cambió. Y para entender lo que ha cambiado tenemos que entender la situación como estaba de antemano. Al final de este estudio, haremos un breve análisis de las diferencias principales entre las obras del Espíritu Santo antes de Pentecostés y las que haría desde aquel día en adelante en la Iglesia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo claramente no ha comenzado su obra en los tiempos del Nuevo Testamento, aunque el día de Pentecostés marcó un cambio en la obra del Espíritu Santo, especialmente que Dios hizo disponible al hombre una bendición muy especial a partir de ese día. Pero el Espíritu Santo, desde el tiempo de la creación, ha tenido actividades muy importantes en el plan divino. Según estudiamos en la lección anterior en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios estaba presente y activo en la creación del mundo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas en el principio cuando todo estaba desordenado y el Espíritu tuvo su parte en la creación del mundo. En Salmo 104, versículo 30, el texto dice: envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Tanto para crear como para renovar y para sostener la vida que hay en este mundo. Aún la belleza de los cielos es parte de la obra del Espíritu Santo de Dios.
En su declaración de la soberanía de Dios, del gran poder de Dios en Job 26, versículo 13, Job declara a Dios: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. El espíritu de Dios adornó los cielos, dice Job. El adorno que nosotros apreciamos es obra del Espíritu de Dios. Está presente el Espíritu Santo y Él está activo en todas partes de la creación de Dios, y así ha sido siempre. Pero no debemos pensar que el Espíritu tenga parte solamente en la creación de Dios antes del día de Pentecostés, sino que también ha tenido una obra muy importante en el pueblo de Dios en tiempos antiguos. En tiempos antiguos sabemos que el pueblo de Dios era la nación de Israel. Y esta nación de Israel recibió beneficios de la obra del Espíritu Santo. No es solamente hoy día que la iglesia, que ahora es pueblo de Dios, reciba ciertos beneficios de la obra del Espíritu Santo, sino que los dirigentes del pueblo de Israel se escogieron y fueron instruidos e investidos de poder y aún guiados por el Espíritu de Dios. Desde Moisés, que libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto mediante el poder de Dios, hasta Ezequiel, que fue uno de los últimos profetas cuando el pueblo ya estaba en la esclavitud en Babilonia, y Ezequiel que consoló al pueblo de Dios cuando había vuelto a ser esclavo de los babilonios cientos de años después de Moisés por su rebeldía. La Biblia declara que la actividad del Espíritu Santo en todos los dirigentes fieles de la nación de Israel fue muy importante. Cuando el pueblo fue establecido en el tiempo de Moisés, ya estaba activando el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo conquistó la tierra de Canaán, la tierra prometida, ya estaba activando el Espíritu de Dios. Y cuando el pueblo nuevamente volvió a la esclavitud, todavía el Espíritu de Jehová estaba obrando en ellos. Cuando el pueblo fue sujetado por el rey de Mesopotamia, Dios levantó a un libertador, un juez llamado Otoniel. Y Otoniel, por el poder del Espíritu Santo, los libró de la sujeción a Mesopotamia. El texto dice en Jueces capítulo 3, versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Jueces capítulo 3, versículo 10. Y en nosotros, si estudiamos el libro de los jueces y la vida de Saúl y David en el primer libro de Samuel, vamos a observar que el Espíritu Santo estaba activando en los jefes, en los líderes, en los hombres principales del pueblo de Dios en aquel tiempo, dándoles ciertos poderes más allá de su propia fuerza humana, poder de Dios, que el Espíritu Santo de Jehová les dio a ellos para que tuvieran la victoria en sus batallas contra los enemigos del pueblo de Dios. Aunque es cierto que el Espíritu Santo no vino sobre todo el ejército, sobre todo el pueblo, pero sí dio su poder a ciertos individuos. También en la vida de Sansón, hombre conocido creo por la mayoría, en Jueces, capítulos 13, 14, 15 y 16 encontramos la vida de Sansón. Y en el capítulo 13, versículos 24 y 25, la Biblia dice, y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. En la vida de Sansón en varias ocasiones el Espíritu Santo se manifestó y manifestó su poder en Sansón y por medio de él. En el capítulo 14, versículo 6,
El texto dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aunque ciertamente era hombre fuerte, pero su fuerza principal vino de la obra del Espíritu Santo. Y esto es algo que observamos a través de la vida de este gran hombre de Dios, Sansón, quien después cayó en el pecado de no confiar en Dios y de desobedecer a Dios, y el Espíritu del Señor lo dejó y no pudo hacer las grandes obras que antes había hecho, según Jueces capítulo 16, versículo 20. También encontramos algo parecido en la vida de Saúl, el primer rey de los israelitas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículo 6, hablando acerca de Saúl, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Versículo 10, y cuando llegaron allá el collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Así que Saúl se convirtió en profeta, profetizando cuando el Espíritu de Dios vino sobre él. En el capítulo 11, versículo 6, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y luego él hizo una gran obra delante de ellos, mediante el poder del Espíritu Santo que estaba obrando en él. Después el rey Saúl desobedeció a Jehová y perdió esta ayuda del Espíritu Santo de Dios. David, el siguiente rey del pueblo de Israel, gozó del mismo poder. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Nuevamente vemos la obra del Espíritu Santo en otro de los que tenía el mando del pueblo de Dios. Los que recibieron este mando en gran parte fueron hombres escogidos y preparados por el Espíritu de Dios para la gran tarea de guiar a la nación de Israel y de llevarla a la victoria sobre sus enemigos. O sea que los reyes, los jueces, estos líderes militares, estos hombres de guerra aún recibían poder y ayuda del Espíritu Santo de Dios. Era una obra muy especial del Espíritu Santo para un tiempo muy especial y para personas muy especiales escogidas por Dios con un propósito específico para un tiempo específico. Y así es la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés, aún antes de la venida de Jesucristo. Porque debemos entender que todo esto estaba sucediendo cientos y cientos de años antes de la venida de Jesucristo a este mundo. 900, 1000, 1100, 1200 años antes de la venida de Cristo, el Espíritu Santo ya estaba obrando en estos líderes del pueblo de Dios. Podemos ver claramente que el Espíritu Santo no empezó a dar el don de profecía, no empezó a dar poderes milagrosos, poderes que se manifestaban materialmente para dar a conocer la gloria de Jehová y para proteger y ayudar al pueblo de Dios. Todo esto no comenzó en el día de Pentecostés. Esto no es lo nuevo en el día de Pentecostés, porque esto ya estaba sucediendo mucho antes. Pero además de estas obras maravillosas y a veces milagrosas del Espíritu Santo, también tenemos un ejemplo de la obra del Espíritu Santo en la revelación de sueños. Este ejemplo tiene que ver con José, uno de los hijos de Jacob, un varón dedicado al servicio de Dios. Debido a una serie de circunstancias de las cuales usted puede leer en Génesis capítulos 37 al 39, José estaba en la cárcel en Egipto, y estando allí,
Él interpretó los sueños de dos de los siervos del rey de Egipto, el faraón. En Génesis capítulo 40 se encuentra la historia bíblica. Después de pasar unos 2 años, el propio rey tuvo un sueño, y le contaron al rey cómo José había interpretado correctamente los sueños de sus siervos, y por tanto él mandó sacar a José de la cárcel. Cuando José vino a Faraón, éste le dijo: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41, versículos 15 al 16. Y luego de oír el sueño, José, según el texto bíblico, por el poder del Espíritu Santo, Génesis 41, 38, le interpretó el sueño. Pero esta interpretación del sueño por José no es la única ocasión en que el Espíritu Santo reveló la voluntad de Dios a los hombres de Dios y siervos de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones, y con muchos diferentes siervos de Dios, el Espíritu del Señor les revelaba la voluntad de Dios. A veces lo hacía en sueños, a veces lo hacía en señales, y a veces simplemente llenaba la mente de ellos con el mensaje de Dios. En realidad, el Antiguo Testamento en su forma entera es el fruto de la obra del Espíritu Santo, guiando a hombres escogidos por Dios para escribir sin error la historia, la poesía y las profecías que Dios les daba a conocer. Esto es lo que la Biblia misma llama la inspiración por el Espíritu Santo. Hablando de estas revelaciones en el Antiguo Testamento, antes del día de Pentecostés, revelaciones fueron recibidas por hombres, y hablando acerca de estas revelaciones que vinieron antes del día de Pentecostés, durante el tiempo del Antiguo Testamento, el apóstol Pedro declara en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Así que claramente el Espíritu Santo estaba obrando para dar a conocer a aquellos hombres de Dios la voluntad de Dios, para que ellos predicaran, enseñaran y escribieran esta voluntad divina por medio del milagro de la inspiración del Espíritu Santo que obraba en ellos, igualmente como obró por medio del apóstol Pedro y el apóstol Pablo y Santiago y los demás que escribieron el Nuevo Testamento. El milagro de la inspiración no es algo nuevo que se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. El milagro de la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios a los hombres no es algo que comenzó en el día de Pentecostés, sino que es algo que ya estaba haciéndose desde el tiempo de Moisés en los profetas de Dios. Miqueas declara: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas 3, versículo 8. Miqueas dice que él estaba lleno de poder. ¿De quién? Del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, de juicio, de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión. Es decir, que la profecía de Miqueas fue por inspiración y poder del Espíritu Santo de Dios. Y en realidad, todos los profetas verdaderos de la antigüedad recibieron sus mensajes por medio de la inspiración del Espíritu Santo. La obra de la revelación no es algo nuevo en el plan de Dios que comenzara en el día de Pentecostés.
Es obra que el Espíritu Santo ha desempeñado desde tiempos antiguos. Y usted mismo encontrará, si lee los textos, cómo el Espíritu Santo inspiró a los 70 ancianos en el tiempo de Moisés, en Números capítulo 11, versículos 25 al 29. Al profeta Balaam, en Números 24, versículo 2. Al rey David, cuando profetizó en 2 Samuel 23, versículo 2. Al profeta Isaías, Zacarías, Ezequiel y muchos otros profetas de Dios, antes del establecimiento de la iglesia, antes de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ya estaba obrando en ciertos hombres, revelando la voluntad de Dios. Por medio de revelaciones que el Espíritu Santo les dio, los israelitas fueron instruidos, según Nehemías 9:20, y fueron advertidos de las calamidades venideras por su desobediencia. Nehemías capítulo 9, versículo 30. Escuche las palabras de estos dos textos últimos, Nehemías 9:20 y luego el versículo 30 del mismo capítulo. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Está hablando de la bendición que Dios había dado al pueblo de Israel desde el tiempo de Moisés, al enviar el buen Espíritu de Dios para enseñarles a ellos. El Espíritu estaba haciendo ya la obra de enseñanza al pueblo de Dios en aquel tiempo. En el versículo 30 agrega: les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Nehemías está recordando cómo Dios había amonestado a su pueblo para que se volvieran a la ley de Dios, mas ellos se llenaron de soberbia y no quisieron oír los mandamientos de Dios, sino que siguieron en el pecado contra las enseñanzas divinas. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, no escucharon, y Dios por mucho tiempo les soportó, por muchos años, testificando a ellos con el Espíritu Santo por medio de los profetas de Dios. Así que podemos ver claramente esta obra del Espíritu Santo que se llevaba a cabo desde mucho antes del día de Pentecostés. Ahora pasamos a un aspecto de la obra del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés que es un poco extraño y al mismo tiempo para mí muy interesante. Y es que Dios, por medio del Espíritu Santo, dio capacidades artísticas, capacidades de artesanía a ciertas personas en la nación de Israel. En aquel tiempo, Israel había estado en la esclavitud en la nación de Egipto por cientos de años. Habían hecho nada más trabajo de esclavos. Así que entre ellos no había obreros profesionales, ni había tampoco personas con capacidades de artesanía, porque ellos se dedicaban únicamente a las labores pesadas del esclavo. Por tanto, cuando llegó el tiempo para la construcción del tabernáculo, cuando ellos habían salido de la tierra de Egipto, por mano fuerte de Dios que los sacó por medio de su gran poder y por medio de muchos milagros que hizo, cuando ese tiempo llegó, que ya habían recibido los mandamientos de la ley y les estaba dando las instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, esa tienda de campaña que sirvió como casa de adoración para ellos, como morada de la presencia de la gloria de Jehová con ellos, y donde ellos ofrecían sus sacrificios y mantenían ciertos muebles de los oficios de los sacerdotes. Bueno, en ese entonces fue necesario dar estas capacidades de artesanía milagrosamente para la construcción del templo, que era el lugar del culto del pueblo en aquel tiempo.
Entonces en Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 5, encontramos la historia de esta obra maravillosa del Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Éxodo 31, versículos 1 al 5. Espero que se fijen muy bien en este pasaje, porque es muy importante. Primeramente, tenemos el caso de una necesidad muy especial. Y por tanto, para llenar la necesidad, Dios envió a su Santo Espíritu y escogió a un hombre, a Bezaleel, cierto hombre de la tribu de Judá, y dice: lo he llenado del Espíritu de Dios. Aquí claramente tenemos una obra del Espíritu Santo de Dios. Este hombre recibió cierto poder, cierto entendimiento por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el poder? ¿Cuál fue el entendimiento que recibió? Lo he llenado del Espíritu de Dios, dice el texto, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia. Pero esta ciencia, esta inteligencia, esta sabiduría no es en cualquier cosa, sino que dice el texto que es en todo arte, con un propósito, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Lo que prácticamente está sucediendo en este caso es que por medio de un milagro de Dios, el Espíritu Santo estaba dando conocimiento de artesanía a este hombre. ¿Con qué propósito en mente? Para que él hiciera la obra que tenía que hacerse para la construcción del tabernáculo, que era el lugar donde iban a adorar a Dios en aquel tiempo. Por supuesto, Dios no les estaba dando estos poderes sencillamente para que ellos tuvieran un negocio, sino que lo estaba haciendo porque era necesario para el establecimiento del culto, de la adoración que Él quería que su pueblo llevara a cabo bajo la ley mosaica. La ley que les estaba dando en ese instante, también les estaba dando la capacidad de cumplir, de establecer esta ley. Es importante que entendamos que esta obra del Espíritu Santo no fue una que todo el tiempo llevaba a cabo. No hay ninguna evidencia que lo hiciera antes de ese momento. Tampoco no hay ninguna evidencia de que el Espíritu Santo llevará a cabo esta obra después de esta ocasión. Solamente cuando hubo necesidad en el plan de Dios, el Espíritu dio esas capacidades artísticas a ciertos hombres en el pueblo de Dios. Cuando el propósito se cumplió, el Espíritu ya no siguió dándoles estos poderes. Y esto, como veremos, tiene relación también con los poderes milagrosos que el Espíritu Santo dio a ciertos miembros de la Iglesia del Señor durante el tiempo del primer siglo, que también eran con un propósito específico para el establecimiento del plan de Dios, para el establecimiento de la Iglesia del Señor y para la promulgación de este nuevo mensaje del Evangelio que ellos estaban predicando. Pero más de esto en siguientes lecciones. Nada más veremos esta obra específica, milagrosa, única del Espíritu Santo en aquel tiempo. También cuando el pueblo de Dios volvió de la esclavitud en Babilonia. En el libro de Zacarías, su profecía acerca de la obra que ellos estaban llevando a cabo en volver a construir la ciudad y específicamente el templo en este caso,
En Zacarías capítulo 4 versículo 6 viene el mensaje de Dios con respecto a cómo ellos iban a lograr esta gran obra. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta es la manera como él pensaba que ellos podían lograr esta victoria y lograr hacer la obra que Dios les estaba dando, mediante la obra, la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios, que también estaba interesado en que ellos volvieran a construir el lugar de adoración a Jehová. Pasando de esta obra a algo también muy importante, que fue la obra del Espíritu Santo como el pastor del pueblo de Dios en tiempos antiguos. El Espíritu Santo fue quien los guió, los protegió de sus enemigos y los pastoreó para la gloria de Jehová. En Isaías capítulo 63 versículo 14, el texto bíblico declara en términos muy claros: el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Isaías 63 versículo 14. En este texto y en muchos otros que hablan de lo mismo, podemos ver claramente la actividad del Espíritu Santo en el pueblo, en la nación de Israel. Dios ha estado activo siempre en su pueblo y ha estado pastoreando, cuidando, proveyendo, protegiendo a su pueblo, guiando a este pueblo siempre. Dios jamás ha dejado a su pueblo solo, jamás lo ha dejado solo. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, durante el tiempo cuando Dios estaba tratando específicamente con la nación de Israel, el texto nos enseña que fue el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el que estaba pastoreando y cuidando a este pueblo divino. Y cuando pasamos de los escritos del Antiguo Testamento a los del Nuevo, pero todavía antes del establecimiento del nuevo pacto, porque debemos entender que el nuevo pacto no fue establecido hasta la muerte del Hijo de Dios, según Hebreos capítulo 9 y otros textos que deben estudiar por aparte. Pero antes del establecimiento del nuevo pacto, en los escritos del Nuevo Testamento, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y también antes de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, encontramos al hombre llamado Juan, el bautizador, Juan el Bautista. Aunque Juan no hizo ningún milagro, o sea, ninguna señal, según Juan capítulo 10, versículo 41, Juan el Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro. Sin embargo, el ángel de Dios profetizó acerca de él a su padre Zacarías, diciendo en Lucas 1, versículo 15, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No se trata de alguna capacidad de hacer algún milagro de sanidad, ni de hablar en lenguas, ni de resucitar a muertos, ni nada al estilo, sino que este hombre, sin embargo, estaba lleno del Espíritu Santo, aunque no hacía ninguna señal, sí enseñaba, profetizaba, predicaba la palabra de Dios, y esto por ser lleno del Espíritu Santo, y esto desde el vientre de su madre, Lucas 1:15. Y seguramente, no solamente Juan, sino también su madre y su padre fueron llenos del Espíritu Santo, según Lucas 1:41 y 67. Y fue así que Juan dio fiel testimonio de Cristo, aun cuando los demás estaban rechazando a Jesús. Y así fue que desde el principio del mundo realmente, hasta la venida de Cristo Jesús al mundo, hemos visto que Dios escogía en quién poner su espíritu. Y así fue preparando al mundo
para la venida de su Hijo amado y después la venida del Espíritu Santo de Dios. Pero la obra del Espíritu Santo no fue solamente antes de la venida de Cristo, no fue solamente para preparar al mundo para la venida de Cristo, sino que el Espíritu Santo también acompañó a Jesucristo en su vida terrenal. Desde su concepción en la vientre de María en adelante, tenemos nosotros mención del Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, que estaba obrando en el Cristo. Aun en las profecías acerca de la venida del Salvador, Dios había revelado a su pueblo que el Cristo iba a recibir el Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11, versículo 2, declarando, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y el Espíritu Santo ciertamente estuvo presente y activo en el nacimiento, en la vida, en la muerte, y aún en la resurrección de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 18, hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, el texto declara, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Claramente fue por medio de la obra del Espíritu Santo que María concibió al Verbo, al Cristo, en su vientre, y luego después dio a luz a aquel que nosotros conocemos como Jesucristo. El Espíritu Santo no estaba escondido en alguna parte, no estaba inactivo, sino que ya estaba activando desde que se concibió a Jesucristo, tenía su parte en la vida del Hijo de Dios. Fue por medio de su poder que María lo concibió, y después, cuando él había crecido y estaba por comenzar su ministerio, a la edad aproximada de 30 años, en su bautismo encontramos nuevamente al Espíritu de Dios que tenía su parte en ese acontecimiento. El texto dice en Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. También esto fue con un propósito muy específico, para que Juan lo conociera como el Cristo. También dice el texto en Juan 1:32 y 33, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1:32 al 33. Así que el hecho de que el Espíritu hubiera descendido sobre Jesucristo en forma de paloma en ese día de su bautismo fue con un propósito específico. Y el propósito específico no fue para dar poder a Jesucristo, porque él ya tenía poder, ya era hijo de Dios y tenía todo el poder de Dios en él. Toda la plenitud de la deidad moraba en él corporalmente. Pero el propósito de que el Espíritu descendiera sobre Jesucristo desde el cielo como paloma y permaneciera sobre él fue para que Juan el Bautista conociera que éste era aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo y para que supiera que éste es el Cristo. Juan dice que antes no le había conocido. Claro que conocía al hombre llamado Jesús, pero no sabía que era el Cristo, hasta ver que el Espíritu había descendido sobre él cumpliendo la señal que Jehová Dios le había dado. Inmediatamente después de su bautismo, Jesús fue a ser tentado al desierto, y el Espíritu tuvo su parte, porque el texto dice en Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, versículo 1. Entonces el Espíritu guió a Jesucristo, insistió en que fuera a ese lugar del desierto para ser tentado
por el diablo. Tuvo su parte aún en hacer necesario la tentación de Jesucristo. Y fue cuando él volvió, lleno del Espíritu Santo, que fue llevado por el Espíritu al desierto, según Lucas capítulo 4 versículo 1, que declara: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, es decir, después de su bautismo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero cuando volvió de ese lugar, el texto dice en Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:14. Así que fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo, y cuando volvió de la tentación vino con el poder del Espíritu Santo e hizo grandes obras, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces el Espíritu estaba obrando en él, y el Espíritu estaba acompañándolo a él, y estaba lleno del Espíritu Santo. Aún en la predicación que hizo, él mismo declara en Lucas 4:18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, el hecho de ser ungido es de ser escogido y nombrado por Dios como el Cristo, como el Rey, con ese propósito de profeta, de dar buenas nuevas a los pobres. No es que Cristo tenía que recibir el Espíritu para tener ese poder, sino que el Espíritu lo ungió, o Jehová le ungió con el Espíritu Santo, para que él fuera conocido como el Cristo y el mensajero de Dios, el profeta de Dios para ese tiempo, para dar buenas nuevas a los pobres, dice el texto. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, versículos 18 al 19. No puede haber duda que el Espíritu Santo era muy importante en la tarea que llevó a cabo en la vida, las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo. Parece que el Espíritu Santo aún acompañó a Jesucristo en los milagros que hizo. Cuando algunos decían que él echaba fuera demonios por medio del poder del diablo, Jesucristo les advirtió que realmente era peligroso que dijeran esto, y luego les aclara: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, versículo 28. Claramente Jesucristo estaba diciendo que él no echaba fuera demonios por medio del poder del diablo, sino que lo hacía por el Espíritu de Dios que estaba en él y que le acompañaba. En el regocijo y alabanza que Cristo ofrecía al Padre, en Lucas capítulo 10 versículo 21, también menciona que lo hacía en el Espíritu Santo. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Lucas 10:21. En la muerte de Cristo Jesús, él ofreció su sangre al Padre sin mancha, perfecta, para limpiar nuestras conciencias, para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Y esto lo hizo también mediante el Espíritu Santo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:13 al 14. Y aun la muerte de Jesucristo, según estudiamos en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 14, fue mediante el Espíritu eterno que Cristo Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha
a Dios. No puedo decir exactamente cuál fuera la participación o la obra o el propósito del Espíritu en cuanto a la muerte de Jesucristo, pero sí que estuvo presente con el Señor durante su sacrificio por nosotros, y que fue mediante este sacrificio y mediante el Espíritu que nosotros recibimos la limpieza de la conciencia de obras muertas para poder servir al Dios vivo ahora. En la resurrección de Jesucristo también el Espíritu Santo tuvo su parte, porque el texto dice en Romanos 1 versículo 4, que Él fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1 versículo 4. Jesucristo fue resucitado y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, o sea, el Espíritu Santo, si quiere, el Espíritu que santifica, el Espíritu de la santidad. En Romanos 8, versículo 11, el apóstol Pablo dice que el Espíritu también nos va a resucitar a nosotros. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el Espíritu Santo tuvo parte en la maravillosa obra, en el poderoso prodigio de levantar a Jesucristo de entre los muertos, y tendrá parte también, será el medio por el cual Dios Padre resucitará a nuestros cuerpos en el día final, si es que ahora el Espíritu mora en nosotros. Y definitivamente, si somos hijos de Dios y fieles a Dios, tenemos ese Espíritu de Cristo, ese Espíritu Santo que está en nosotros. Podemos ver claramente que el Espíritu Santo obró mucho en la vida de Jesucristo, desde la concepción en el vientre de María hasta la resurrección de entre los muertos. El Espíritu Santo estuvo presente y activo en la vida del Señor. Así que la importante obra del Espíritu Santo no comenzó en el día de Pentecostés, sino mucho antes. La inteligencia, la presencia y el poder milagroso del Espíritu Santo fueron aspectos muy importantes de su obra en toda la historia de la redención del ser humano. Lo ha sido desde la creación del mundo hasta la resurrección y la glorificación del Hijo de Dios pocos días antes del día de Pentecostés. El Espíritu Santo no empezó a obrar a favor del ser humano para lograr el perdón de sus pecados y la redención del pecado solamente en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo obró muchos milagros, manifestó su poder de muchas maneras, y también enseñó a los profetas de Dios el mensaje divino, y hasta, como hemos visto en bastante detalle, acompañó al Hijo de Dios desde su nacimiento hasta su resurrección, y todo esto fue para cumplir el Evangelio, el cumplimiento del mismo Evangelio que del día de Pentecostés en adelante, después de la muerte y resurrección del Señor, en ese mismo año, en el día de Pentecostés, de ahí en adelante, se está predicando a toda criatura este mismo Evangelio de Cristo. Sin embargo, aunque el Espíritu Santo ciertamente estuvo muy activo en todo el tiempo del Antiguo Testamento y durante la vida de Jesucristo, pero en un sentido muy especial, después de la resurrección de Jesucristo y su ascensión a los cielos, los discípulos del Señor todavía esperaban la venida del Espíritu Santo conforme a la promesa. Ahora fíjese bien, no es que el Espíritu Santo hubiera estado escondido en el cielo por todo este tiempo. El Espíritu Santo había estado trabajando entre los hombres. El Espíritu Santo había obrado en los líderes, los dirigentes del pueblo de Israel claramente.
El Espíritu Santo había obrado para inspirar a los hombres a enseñar la palabra de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Había manifestado el Espíritu Santo su poder durante la vida de Jesucristo también. Sin embargo, en algún sentido muy especial, no había venido todavía la promesa del Espíritu Santo. El texto dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesucristo hablando a ellos, a sus discípulos, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1, versículo 5. Aunque el Espíritu Santo había obrado entre los hombres, ellos esperaban la promesa que el Padre había dado, la promesa que habían escuchado de Cristo mismo, la promesa de que, aunque Juan bautizó con agua, ellos serían bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Y esto sería, dice Cristo, dentro de no muchos días. Ellos tenían que esperar todavía un poco de tiempo. Tenían que quedarse en la ciudad de Jerusalén esperando la venida del Espíritu Santo. Esperaban claramente algo diferente. Jesús ya les había dicho en Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora quiero que se fijen muy bien en las palabras de Jesucristo. Ellos, antes del día de Pentecostés, ya conocían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con los discípulos del Señor. Estaba con ellos, dice el texto, porque mora con vosotros. Sin embargo, esperaban la promesa del Padre de ser bautizados con el Espíritu Santo. Esperaban la venida del Espíritu. Él les iba a enviar a otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual iban a recibir aunque ya moraba con ellos. Antes del día de Pentecostés estaba el Espíritu Santo con los discípulos del Señor. Espero que quede claro esto. Pero iba a estar en ellos, porque mora con vosotros, dijo Jesucristo, y estará, futuro, estará en vosotros. Y esta es la diferencia principal en la relación que el Espíritu Santo iba a tener con el pueblo de Dios después del día de Pentecostés. La diferencia entre la palabra con y la palabra en. Antes de Pentecostés el Espíritu daba poderes milagrosos. Hasta daba inspiración para conocer la verdad de Dios. Él daba estos poderes y esta inspiración a muchos diferentes individuos en el pueblo de Dios. Pero después del día de Pentecostés algo iba a cambiar, porque después de ese día el Espíritu Santo estaría en ellos, además de estar con ellos. En Juan capítulo 7, versículos 38 y 39, encontramos nuevamente la promesa de Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Cómo es que del interior del creyente correrán ríos de agua viva? Esto dijo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Él está hablando de que ellos iban a tener en su interior al Espíritu Santo. Lo iban a recibir todos aquellos que en él creen. Por supuesto, con una fe verdadera, una fe viva, una fe que obra y obedece al Evangelio de Cristo. Ellos iban a recibir el Espíritu Santo. No lo habían recibido todavía. El Espíritu no había venido todavía, dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Recibir el Espíritu dentro de uno era algo imposible. Sí, lo dije, imposible antes que Cristo fuera glorificado. Pero en el día de Pentecostés, Jesús ya glorificado a la diestra del Padre, Cristo Jesús hizo posible esta bendición que aún los apóstoles no habían recibido anteriormente. El Espíritu Santo había estado con ellos, pero no había estado en ellos. Y no estuvo en ninguna persona en este sentido hasta después de la glorificación de Jesucristo y comenzando a partir del día de Pentecostés. Estos versículos nos están señalando otra diferencia en la obra del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Antes de este día, como hemos estudiado en los libros de Génesis hasta Juan, en este estudio de la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés, antes de ese día, el Espíritu Santo estaba solamente con ciertos individuos prominentes e importantes en el pueblo de Dios, con el rey David, con el rey Saúl, con los jueces, con los profetas. Pero al venir la promesa que esperaban todos los seguidores de Cristo, todos iban a recibir al Espíritu Santo. Y esto es exactamente lo grandioso de la profecía de Joel, lo cual muchas veces realmente no se toma en cuenta. Dice Joel en Joel capítulo 2, versículo 28, hablando como si fuera Jehová hablando, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El texto dice que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y esto es citado por el apóstol Pedro en Hechos 2, 16 al 17. Él no iba a dar su espíritu solamente a algunos pocos, sino a todos los miembros de la familia de Dios. Todo aquel que había creído sinceramente y de corazón en Jesucristo iba a recibir esta promesa del Espíritu de Dios. Considero que en Ezequiel 36, versículos 26 al 27, el profeta Ezequiel está hablando exactamente de estos mismos días y de esta misma bendición. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Me parece que está hablando de un cambio de actitud y también del cambio de pacto que Dios hizo, como Jeremías también profetizó en Jeremías 31, versículos 31 al 34, cuando se escribe la ley de Dios ya no en piedra, sino en corazón de carne del hombre. Pero fíjese en el verso 27 de Ezequiel 36. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habla de algún día cuando el Espíritu de Dios va a estar dentro de aquellos que le sirven. Ese Espíritu que da vida, el nacimiento de agua y de Espíritu, en el cual nosotros recibimos vida nueva. En Ezequiel 37:14 dice, y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová, hablando de la forma como iba a restaurar al pueblo,
que estaba sin esperanza y darle su salvación y su Salvador. Y por supuesto este Salvador es Jesucristo. En Ezequiel 39:29 dice: ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y ahora todos reciben esta bendición de Dios. Antes de Pentecostés hubo milagros, hubo sanidades, hubo inspiración, hubo consuelo y ayuda del Espíritu Santo, hubo interpretación de sueños, hubo capacidades milagrosas, maravillosas, artísticas, hubo también hasta la resurrección de muertos. Pero a pesar de todo esto, todas estas obras del Espíritu Santo y todas estas bendiciones que el pueblo recibió del Espíritu Santo, a pesar de todo esto, solamente una porción pequeña del pueblo de Dios recibió directamente la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu no estaba en ellos, sino con ellos. Y no llegó a estar en ellos directamente hasta después del día de Pentecostés que leemos en Hechos capítulo 2. Espero que todos hayamos comprendido las actividades del Espíritu Santo antes de Pentecostés. O sea, podemos decir prácticamente en el tiempo del Antiguo Testamento y durante la vida de Cristo, desde el principio del mundo hasta el día de Pentecostés en Hechos 2, cuando el Espíritu fue derramado por Cristo. Si ha comprendido esto, entonces está preparado para poder entender correctamente la promesa del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo y las actividades del Espíritu Santo en la iglesia del Señor que comenzaron en el día de Pentecostés.